Existe una ilusión que domina la mente de casi todos los hombres y mujeres, la creencia de que los seres humanos son esencialmente buenos. Esta idea, repetida por religiones, maestros y discursos de autoayuda, es el anestésico social más antiguo. Sirve para mantener a la gente dócil, predecible y manipulable. Pero la historia, y Maquiavelo especialmente, siempre ha proclamado otra verdad. El hombre es un animal político, impulsado por el miedo, el deseo y la supervivencia. Moralidad, amor, amistad. Todos estos son adornos frágiles sobre un fundamento de instinto. Cuando el instinto habla, la virtud calla. La humanidad gusta de creer que se guía por principios, pero lo que realmente impulsa las acciones es el cálculo. ¿Qué gano yo con esto? Detrás de la generosidad se esconde el deseo de ser visto. Detrás de la lástima se esconde la necesidad de sentirse superior. Y detrás de la humildad, a menudo se esconde el miedo disfrazado de virtud. Los seres humanos han aprendido a usar máscaras para sobrevivir en sociedad. Algunas son sutiles, otras grotescas, pero todos comparten el mismo objetivo: ocultar su propia naturaleza y dominar la de los demás. Maquiavelo no escribió para los débiles, escribió para aquellos que decidieron abrir los ojos, aunque la luz duela, para aquellos que entienden que la amabilidad sin estrategia es simplemente el camino más corto hacia la frustración. ¿Te has fijado alguna vez en cómo trata el mundo a la gente buena? Se les alaba mientras obedecen, se les ignora cuando necesitan algo, y se les desecha cuando se convierten en una molestia. La bondad pura se admira en silencio, pero nunca se recompensa. Quienes viven únicamente para complacer a los demás terminan usados, agotados y olvidados. Por lo tanto, Maquiavelo es un espejo inquietante. Muestra lo que los seres humanos realmente son, no lo que pretenden ser. Revela que el poder no es una cuestión de moralidad, sino de percepción. Quienes comprenden la naturaleza humana no necesitan volverse crueles, sino lúcidos, porque cuando entiendes lo que realmente motiva a las personas, dejas de ser controlado por ellas. Hoy vamos a atravesar ese espejo. Lo que estás a punto de escuchar no es consuelo, es claridad. Serán 8 crueles verdades sobre la naturaleza humana. 8 claves que revelan el lado oculto del mundo. Cada una de ellas es un destello de lucidez, y si logras soportar escucharlas hasta el final, algo dentro de ti cambiará para siempre. Prepárate para desmitificar la bondad, la lealtad y el amor incondicional. Prepárate para ver más allá del juego que se esconde tras las palabras, los gestos y las promesas, porque la vida es un tablero de juego, y aquellos que no entienden las reglas no son más que peones en el juego de otro. El hombre es ambicioso por naturaleza, el poder es su verdadero lenguaje, y el miedo a perder, a ser olvidado, a ser dominado, es el motor invisible que impulsa todas las relaciones humanas. Mientras tú te esfuerzas por ser amado, hay quienes estudian cómo controlarte. Mientras intentas demostrar tu valía, hay quienes te observan en silencio, trazando un mapa de tus debilidades. Y por eso Maquiavelo sigue siendo peligroso, porque enseña lo que el sistema no quiere que sepas. Quien comprende el miedo, el deseo y el interés propio, gobierna. En las siguientes verdades, descubrirás que la moralidad es un disfraz, la lealtad tiene fecha de caducidad, y el respeto no nace de la simpatía, sino de la incomodidad. Comprenderás que la ingratitud es natural, que la humildad es una trampa y que la lucidez tiene un precio, la soledad. Pero esta soledad, contrariamente a lo que dicen, es la corona de los lúcidos. No estás aquí para que te consuelen, está aquí para despertarte, porque quienes se despiertan no vuelven a dormirse. Así que escuchen con atención y recuerda, el sirviente sonríe, el amo observa. Hoy comienzas a observar. La sociedad moderna está construida sobre un teatro
un escenario de moralidad donde todos fingen virtud, pero casi nadie la practica. Cada entorno, familia, religión, trabajo, tiene su propio código de pureza, y quien lo viola, incluso para sobrevivir, es tachado de villano. Pero Maquiavelo comprendió lo que pocos se atreven a admitir: la moral es una herramienta de control, no una virtud. Ella fue creada no para proteger la bondad, sino para domar la fuerza. La moral es el látigo del sistema. Define lo que es correcto para que los débiles puedan condenar a los fuertes y para que los poderosos puedan mantener su apariencia de legitimidad mientras manipulan a todos los demás. El error de la persona ingenua es creer que la moralidad es justa, pero la justicia es una ficción que sirve a quienes tienen el poder de definirla. Hoy, los discursos morales han cambiado de tono. Hablan de empatía, inclusión, humildad, pero el mecanismo es el mismo. Quienes se niegan a seguir la liturgia social son tachados de fríos, arrogantes o insensibles, y así los verdaderos lobos aprenden a rugir en silencio, fingiendo mansedumbre mientras avanzan. ¿Cuántas veces te han criticado por ser demasiado directo? ¿Cuántas veces te han acusado de egoísmo simplemente por negarte a servir? La sociedad premia la sumisión, pero venera a quienes aparentan ser virtuosos. El resultado es una multitud de personas frustradas que intentan ser lo suficientemente buenas para complacer, mientras que son lentamente desgastadas por aquellos que dominan el juego de la apariencia, la ingenuidad de creer que la amabilidad es sinónimo de seguridad. Es una de las mayores trampas de la naturaleza humana, porque la amabilidad sin estrategia es vulnerabilidad disfrazada. Ser bueno en un mundo regido por el interés propio es como caminar desarmado en un campo de batalla. Maquiavelo lo vio con brutal claridad. En El Príncipe muestra que los gobernantes, y por extensión cualquiera que ocupe un puesto de poder, necesitan aparentar ser virtuosos, pero nunca estar sujetos a la virtud. La moralidad es una capa que uno se pone cuando es útil y se desecha cuando se convierte en un obstáculo. El político, el líder, el padre, el jefe, el socio, todos aquellos que ostentan el poder, comprenden esta ley, consciente o inconscientemente. ¿Y tú? ¿Sigues creyendo que ser moralmente correcto te protege? La moral, cuando se impone, es una correa invisible. Ella te dice cómo debes actuar, hablar y reaccionar. Ella te enseña a disculparte incluso por existir. Pero existe un código dentro del código, el código que los poderosos siguen en silencio. Utiliza la moral como un lenguaje, pero no como una prisión. Comprende el teatro, interpreta el papel, pero nunca te dejes confundir por él. En cada ámbito de tu vida existe un conjunto de valores que dictan el comportamiento aceptable. En la familia, el valor es el sacrificio. En el trabajo, se trata de obediencia. En las relaciones, se trata de lealtad incondicional. Y en todos ellos existe un sistema que premia a quienes se adaptan y castiga a quienes se atreven a pensar por sí mismos. Lo que Maquiavelo nos enseña es que la persona sabia no destruye el código moral de su entorno. Él lo estudia, lo domina y lo utiliza estratégicamente. Él entiende que fingir conformidad es a menudo la forma más eficaz de mantener la libertad. Esto no se trata de hipocresía, sino de supervivencia. Imagina el teatro humano. Algunas personas se enorgullecen de desempeñar el papel de héroe, aquel que perdona, que ayuda, que salva. Pero al final este héroe rara vez es recordado. Termina la obra como un extra, aplaudiendo el triunfo de aquellos que supieron fingir debilidad mientras tejían sus propios planes. En el teatro de la humanidad, aquellos que creen demasiado en el papel de héroe terminan siendo extras en la obra de otro. Esa es la primera verdad cruel. La moralidad no es el camino hacia la justicia, es una fachada para el control.
Y quienes no entienden esto terminan viviendo para complacer a los demás y muriendo sin respeto. Si quieres sobrevivir con lucidez, aprende a ver la moralidad como un campo de batalla invisible, donde cada gesto virtuoso es también un arma política y donde cada sonrisa de pureza puede esconder un frío cálculo. La bondad es hermosa, pero sin una estrategia es un suicidio social. Quienes comprenden esto empiezan a ver el mundo como lo veía Maquiavelo, un escenario donde la virtud es el disfraz de aquellos que no pueden mostrar sus rostros y aquellos que aprenden a llevar la máscara sin creer en ella. Sobreviven. Lealtad, una palabra noble, casi sagrada, es lo que más se demanda y menos se practica. Desde pequeños nos enseñan a creer que la lealtad es un valor absoluto, un pacto moral que sobrevive al tiempo, a la distancia y el interés propio. Pero el mundo real, el mundo de Maquiavelo, se rige por leyes diferentes. La lealtad humana es frágil, dura solo mientras resulta conveniente. Un hombre es fiel mientras le sea útil. Cuando el coste de la lealtad supera el beneficio, incluso aquellos más cercanos a ti se alejarán, pondrán excusas, distorsionarán la verdad y te abandonarán. Es cruel, pero es real. Maquiavelo observó esta verdad en príncipes y soldados, pero se aplica a todas las relaciones: amigos, familia, amantes, compañeros de trabajo. Los seres humanos se guían por un instinto de búsqueda de ventajas, y cuando cambian los intereses, el carácter cambia con ellos. ¿Cuántas veces has confiado en alguien y, en el momento en que más lo necesitabas, te has encontrado con su silencio? ¿Cuántas veces alguien te ha jurado apoyarte para siempre y luego ha desaparecido en el momento en que su ayuda dejó de dar resultados? La sensación de traición es devastadora, pero lo cierto es que, para muchos, esto ni siquiera se considera una traición. Es simplemente un cálculo. La decepción de las personas que cambian, cuando cambian sus intereses, es la consecuencia natural para quienes creen en las promesas y no en los hechos. Maquiavelo nunca creyó en las palabras, observó patrones. Sabía que la lealtad no es moral, sino funcional. Se sustenta en 3 pilares: beneficio, temor o admiración. Si se elimina cualquiera de ellos, la lealtad se desvanece como la niebla. La mayoría de la gente no es mala, simplemente es débil. Y la debilidad moral proviene de la incapacidad de sostener el sacrificio sin recompensa. Cuando el coste de la lealtad aumenta, los débiles se convencen a sí mismos de que están siendo realistas cuando abandonan el equipo. Pero su realismo no es más que miedo a perder su propia comodidad. Maquiavelo consideraba la política como un espejo de la naturaleza humana. Para él, un gobernante sabio no exige amor ni gratitud. Crea una estructura donde la gente lo apoya porque lo necesita, no porque quiere. Es la ley del interés propio. Cuando tu poder genera beneficios, los demás se alinean contigo. Cuando tu valor desaparece, se vuelven contra ti con la misma facilidad con la que te aplaudieron. Y este patrón se repite en todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, la lealtad entre compañeros existe mientras seas útil para el grupo o el jefe. Dentro de la familia, siempre y cuando brindes apoyo emocional o financiero. En las relaciones, siempre y cuando exista admiración o ventaja emocional. Cuando desaparecen los beneficios, la máscara se cae. La verdadera lealtad es raro porque exige algo que pocos poseen: un carácter capaz de soportar la pérdida. Pero no esperes eso del mundo. Cabe esperar lo que Maquiavelo esperaba: cálculo, conveniencia y autopreservación. Por lo tanto, cuando alguien permanece incluso sin ninguna ventaja, lo reconocerás. No se trata de un amigo cualquiera, sino de una excepción. La lealtad humana es como un puente de madera. Parece firme hasta que el peso de los intereses ajenos hace que las tablas cedan. Esa es la segunda cruel verdad. Y saber esto no te hace cínico, te hace lúcido. El error no reside en la confianza. El error consiste en
confiar sin una estrategia. El error radica en confiar en la gratitud, la emoción más inestable de la especie humana. Lo que Maquiavelo enseña es simple. Ofrece valor, inspira respeto, pero nunca esperes reciprocidad. La reciprocidad es el sueño de los ingenuos. El equilibrio es la herramienta de los sabios. En lugar de exigir lealtad, construye relaciones de interdependencia. Da lo suficiente para que sea necesario, pero nunca tanto como para que sea desechable. Y cuando cambien los intereses de Melinovechem, los demás, no llores. Adáptate. La lealtad, como todo lo demás en el juego humano, es una moneda que solo tiene valor mientras circula. En definitiva, nadie es verdaderamente leal a otro ser humano, solo a sus propias necesidades. Pero aquí hay una lección secreta. Si comprendes las necesidades de las personas que te rodean, podrás predecir sus movimientos. Y quien prevé, gobierna. No se trata de frialdad, sino de claridad estratégica. Maquiavelo diría, no exijas lealtad, vuélvete indispensable. Lo indispensable no es traicionado, es temido. Y el miedo, a diferencia de la gratitud, sobrevive al paso del tiempo. El poder reside en quienes comprenden el instinto de obtener ventaja, no en quienes lo ignoran. Y cuando te des cuenta de que los seres humanos cambian de bando según les convenga, dejarás de sufrir y empezarás a jugar el juego. La lealtad no se compra con promesas. Se basa en la percepción de que perderte tiene un precio demasiado alto. Y ahí es donde nace el respeto. Ser admirado es ser amado. Ser necesario es ser protegido. Pero ser temido, incluso en silencio, es ser respetado. Esta es la segunda ley del poder humano. No pidas lealtad. Sé el centro de la ventaja, porque al final cada uno es leal solo a aquello que le permite mantenerse en pie. Desde el principio de los tiempos, los débiles han buscado ser amados y los fuertes han buscado ser respetados. Pero hay un detalle que los ingenuos ignoran. El amor es inestable, el respeto es duradero. El amor cambia con el tiempo, con la rutina, con el estado de ánimo. El respeto, una vez ganado, moldea el entorno que te rodea, y Maquiavelo fue implacable al afirmar, es más seguro ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Esta frase se suele malinterpretar. No se trata de sembrar el terror, sino de comprender la naturaleza humana. La gente respeta lo que causa incomodidad, lo que establece límites, lo que les hace pensarlo 2 veces antes de cruzar la línea. El amor invita, el miedo frena, y donde no hay límites, nace el abuso. Puedes ser la persona más amable, la más leal, la más disponible, y aún así ser irrespetado, porque la amabilidad, cuando es constante y predecible, se percibe como debilidad, y los débiles, por instinto, ponen a prueba los límites de quienes no imponen ninguno. El resultado es inevitable. Quienes intentan complacer a todos terminan sin el respeto de nadie. El fracaso a ser tomado en serio, a pesar de la amabilidad y el esfuerzo. El dolor es una de las aflicciones más antiguas de la humanidad. Intentas entablar un diálogo, ser comprensivo, ser racional, pero la persona que está frente a usted solo entiende un idioma, la incomodidad. Y es precisamente esa incomodidad, la sensación de que sobrepasar el límite tendrá consecuencias, la que genera autoridad. El miedo es el cemento invisible de las jerarquías humanas. No es necesario expresarlo mediante gritos o amenazas. Se manifiesta en una mirada firme, un silencio controlado y una ausencia de reacción emocional. El respeto nace cuando la otra persona percibe, incluso sin palabras, que tú no estás disponible. Maquiavelo consideraba el miedo como una herramienta para la estabilidad. Un príncipe querido, pero carente de autoridad, sería fácilmente traicionado. Pero quien impone respeto mediante la fuerza silenciosa, crea un orden duradero.
Y esto se aplica al poder político, al entorno laboral, a la familia y a las relaciones. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo cambia el tono de voz de la gente cuando se percatan de que no reaccionas como antes? ¿Cuándo se vuelve tu silencio más molesto que cualquier grito? Eso se debe a que el miedo silencioso es una forma superior de control. No destruye, da forma, no ofende, es claro. Los seres humanos no respetan lo que es igual, respetan lo que les depara el futuro. Quienes intentan ser amables para evitar conflictos pierden su presencia, y quien pierde su presencia desaparece. Establecer límites sin alzar la voz es el arte de quienes comprendieron a Maquiavelo. La verdadera fuerza no necesita ser demostrada. Ella lo siente, y el silencio es su sello distintivo. En la práctica, esto significa dominar 3 armas. La mirada inquebrantable. Cuando alguien te provoque, pon a prueba el poder del silencio visual. En el descanso, hablar menos significa dar más valor a cada palabra. Ausencia estratégica. Salir de una habitación suele ser el gesto que inspira mayor respeto. Estos son los instrumentos del poder discreto, porque quienes reaccionan constantemente demuestran una falta de autocontrol, y la falta de autocontrol es el alimento de los manipuladores. Viven de sus impulsos, de su necesidad de demostrar algo, pero el estratega se nutre de su calma, porque desarma al otro e impone jerarquía. El león ruge una vez, el cordero para sobrevivir debe mendigar todos los días. Esa es la tercera cruel verdad. El miedo, cuando se controla, es el más eficaz de los aliados. Él es quien define el lugar de cada persona en el juego social. En el ámbito laboral, un jefe que intenta ser amable pierde autoridad. En la familia, el pariente que siempre cede es el más explotado. En las relaciones, una pareja que da demasiadas explicaciones se vuelve predecible. La previsibilidad es lo opuesto al poder. Una presencia imponente crea una tensión natural. La gente piensa antes de acercarse, mide sus palabras, ajusta su tono. Y eso es precisamente lo que mantiene vivo el respeto. No es el miedo lo que destruye el amor. Es el amor, cuando es ingenuo, el que destruye el respeto. La psicología moderna lo denomina respeto basado en límites. Maquiavelo lo llamó gobierno de las percepciones, porque, en definitiva, todo se reduce a una sola ley. Las personas te tratan según el riesgo que perciben de perderte o de disgustarte. Si el riesgo es 0, el respeto es 0. El secreto no reside en elegir entre ser amado o temido. Se trata de construir una presencia que despierte ambos, pero siempre con un sutil temor. En primer plano, el miedo es el guardián invisible del respeto. Sin ello, el amor se pudre en hábito. No necesitas gritar, amenazar, ni aislarte. Solo necesitas aprender a usar el silencio. El silencio es el rugido de los sabios. Él es quien transforma la presencia en poder. El respeto no se gana con palabras dulces. Nace de la ausencia calculada, de la frialdad que protege y la calma que intimida. Esta es la tercera ley del poder humano. No busques ser amado, busca ser comprendido y lo suficientemente temido como para no ser puesto a prueba jamás. Pocos golpes son tan devastadores como la ingratitud. Cuando ayudas a alguien le dedicas tiempo, energía e incluso amor. Y cuando finalmente necesita reciprocidad, recibe silencio. O peor aún, recibe desprecio. Es un tipo de dolor que no se olvida, porque destruye algo profundo, la fe en la lealtad humana. Pero a Maquiavelo no le sorprendería. Sabía que la ingratitud no es una falta moral, es una función natural de la mente humana. Los seres humanos olvidan lo bueno que reciben tan rápido como recuerdan lo malo que sufren, porque, psicológicamente, el beneficio recibido crea una deuda, y toda deuda, tarde o temprano, engendra resentimiento. La ayuda crea dependencia, y la dependencia genera malestar.
Quienes reciben ayuda a menudo se sienten pequeños en presencia de quienes les ayudaron. Y como el ego humano odia sentirse inferior, reacciona de la única manera que sabe, borrando lo bueno de la memoria. La ingratitud, por lo tanto, es un intento de compensar el orgullo herido. Esta es una de las leyes más severas de la naturaleza humana, e ignorarlo es condenarse a repetidas decepciones. Quien salva a todos es, al final, el más abandonado, porque cada acto de bondad genuina despierta, junto con la gratitud inicial, una semilla de inquietud, el recordatorio de una deuda que la otra persona no quiere asumir. Maquiavelo lo vio con precisión. Observó cómo los gobernantes que ofrecían favores generosos eran luego traicionados por las mismas personas que se habían beneficiado de ellos. La razón es simple. Quienes reciben un favor no ven solo ayuda, sino poder, y quien ostenta el poder inevitablemente despierta el deseo de ser derrocado. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. En el trabajo, el compañero al que proteges se siente avergonzado de haber sido salvado, y por eso empieza a evitarte. En tu familia, el pariente al que mantienes económicamente podría algún día volverse en tu contra, diciendo que nunca pediste nada. En las relaciones, la pareja a la que apoyaste emocionalmente termina culpándote por hacerla sentir débil. Este es el dolor oculto de aquellos con un gran corazón. Es importante comprender que la generosidad excesiva genera repulsión, no lealtad, porque los seres humanos no soportan sentirse en deuda, necesitan sentirse en igualdad de condiciones, y como rara vez puede devolver lo que recibió, intenta borrar el recuerdo de haber sido ayudado. Maquiavelo no condenó el acto de ayudar, pero advirtió en contra de él. Ayudar sin una estrategia es como cavar tu propia tumba. Ayudar no es pecado. El pecado es depender del reconocimiento. La ayuda debe ser una semilla de influencia, no de apego. Debe ser calculado, no sentimental. La caridad emocional es un lujo que el mundo real castiga cruelmente. Por lo tanto, el consejo maquiavélico es claro: ayuda, pero nunca esperes gratitud. La verdadera sabiduría reside en comprender que la ingratitud es el precio invisible de la generosidad, y aceptar ese precio sin rebelarse es el comienzo de la libertad emocional. La mente humana funciona como un campo de fuerza. Cada vez que ofreces algo, creas tensión. La otra persona se siente presionada a corresponder, pero como rara vez puede hacerlo, reacciona negando la deuda. Este mecanismo es automático, inconsciente. Por eso los ingenuos se frustran. Los lúcidos simplemente observan. La mano que hoy rescata a alguien del abismo puede ser la misma que mañana lo empuje de nuevo, solo para saldar la deuda. Esta es la cuarta verdad cruel, y comprenderlo lo cambia todo. En el mundo de los poderosos, la generosidad se utiliza como instrumento de poder. Reyes, líderes, jefes, todos dan, pero calculan el impacto de cada favor. Ayudan a garantizar que el recuerdo del gesto sea útil, no molesto. Por eso Maquiavelo dijo: los hombres son más ingratos que fieles. Se guían por el interés propio, no por el deber. Aplicar esta ley en la vida cotidiana es sencillo, pero requiere sangre fría. Cuando hagas algo por alguien, hazlo porque tú lo has decidido, no porque esperes algo a cambio. Cuando ayudes, hazlo discretamente, sin alardear. Y cuando percibas ingratitud, no discutas, no te quejes, no la expongas. La indiferencia es la venganza de los lúcidos. Ayudar sin esperar reconocimiento no es debilidad, es dominio sobre el propio ego, porque el ego sufre más cuando no recibe un gracias. Pero quienes se gobiernan a sí mismos no necesitan la validación de los demás. La generosidad, cuando se elige estratégicamente, es un arma. Ella crea alianzas, moldea reputaciones y siembra deudas invisibles. Pero cuando se hace por necesidad, se convierte en una trampa emocional. Uno se entrega esperando reciprocidad,
y la otra persona se distancia para no sentirse en deuda. Esta es una de las leyes más crueles del poder humano. La persona ingrata no es la villana, es un reflejo de tu propia ingenuidad. Y el día que entiendas esto, dejarás de hacerte daño con tus ausencias. La ingratitud nos recuerda que los seres humanos se guían por la necesidad, no por el recuerdo. El ayer se ha olvidado, el hoy reina. Y aquellos que desean el poder necesitan aprender a vivir en el presente, donde no hay lugar para la expectativa, solo para el cálculo. Por lo tanto, Maquiavelo no defendía la frialdad como crueldad, sino como autodefensa. Sabía que esperar gratitud es lo mismo que regalar el propio poder, y aquel que necesita ser reconocido jamás será respetado. La verdadera ayuda es aquella que no te ata a la otra persona. Libera, porque surge de la elección, no de la necesidad. Y al final, esa es la diferencia entre el sirviente y el amo. El sirviente ayuda esperando amor. El maestro ayuda sabiendo que será olvidado. Y sin embargo, permanece íntegro. Esta es la cuarta ley del poder humano. Ayuda, pero nunca esperes reconocimiento. Cultiva tu poder, no tu gratitud. En algún momento de la historia, la palabra humildad fue secuestrada. Lo que comenzó como una virtud de conciencia y equilibrio se ha transformado en una máscara social de sumisión. Hoy en día, ser humilde es sinónimo de ser callado, pasivo y discreto. Pero Maquiavelo sabía que esta humildad moderna es el disfraz más eficaz de los débiles y la trampa más peligrosa para los lúcidos. La sociedad venera la docilidad porque teme la fuerza. Desde temprana edad, enseña que afirmarse es arrogancia, que imponerse es agresión, que tener voz es un pecado. Y así, toda una generación crece disculpándose por existir. Aprende a inclinar la cabeza en nombre de la armonía y acabarás confundiendo la cobardía con la virtud. El miedo a imponerse y ser tachado de arrogante es la prisión psicológica de millones. Se retraen, se anulan mutuamente, evitan la confrontación y el resultado es predecible. Quienes temen al juicio viven controlados por quienes no temen a nada. Maquiavelo comprendió claramente esta dinámica. En El Príncipe, afirmó que la apariencia de virtud es útil, pero la verdadera sumisión es fatal. Un líder que quiera sobrevivir debe parecer dócil cuando le convenga, pero nunca debe dejar de actuar con firmeza y precisión. La apariencia es la armadura, la acción es la espada. Sin embargo, el mundo moderno ha invertido esa lógica. Hoy en día, ser firme se considera ser demasiado duro, y ser asertivo se considera tener ego. Las personas están condicionadas a ocultar su poder para aparentar ser buenas, y aquellos que se esfuerzan por ser demasiado buenos terminan volviéndose irrelevantes. Maquiavelo diría que la humildad es una herramienta política, no una forma de vida. Su función es desarmar al otro, nunca disminuirse a uno mismo. Es el disfraz del lobo, no la tumba del cordero. El problema es que cuando la humildad se utiliza como escudo permanente, se convierte en una debilidad disfrazada. Y la debilidad, en el juego del poder, es una invitación a la explotación. Los depredadores humanos huelen la sumisión como los tiburones huelen la sangre. Y cuanto más intentes parecer inofensivo, más se acercarán. Por lo tanto, ser humilde. No se trata de renunciar al poder, sino de reconocer sus limitaciones sin renunciar a sus armas. Se trata de saber que hay momentos en que inclinar la cabeza es una estrategia, no una muestra de servidumbre. Es elegir el silencio, no por miedo, sino por cálculo. El problema es que mucha gente confunde el silencio con la rendición. Permanecen en silencio no porque estén analizando, sino porque tienen miedo de actuar. Y este tipo de humildad no es más que parálisis disfrazada de virtud. La persona verdaderamente sabia no es la que se desvanece en un segundo plano para complacer a los demás. Es él quien observa,
mide el terreno y habla cuando las palabras se convierten en espadas. Él entiende que el poder no reside en la cantidad, sino en la dirección. No en un gesto impulsivo, sino en un gesto calculado. Maquiavelo enseñó que un gobernante debe evitar el odio, pero nunca el desprecio. Y el elmonomecén, desprecio surge cuando alguien parece demasiado débil para ser temido. Por lo tanto, la humildad debe controlarse, como una hoja que permanece en su vaina pero que nunca pierde su filo. ¿Cuántas veces has cedido por miedo a ser visto como difícil? ¿Cuántas veces te has tragado las palabras, has reprimido la indignación y te has encogido para encajar en espacios que no merecías? Cada uno de estos actos parece prudente, pero es una autoaniquilación. Y cada vez que te menosprecias para ser aceptado, el mundo aprende a verte como alguien inferior. El verdadero poder nace cuando te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, pero tampoco necesitas esconderte. Cuando comprendes que puedes ser amable sin ser débil y firme sin ser cruel. El equilibrio es la esencia de la fuerza. El cordero que aprende el silencio del lobo no pierde su pureza, adquiere estrategia. Esta es la quinta cruel verdad, y es también el comienzo de la verdadera libertad, porque, contrariamente a lo que dicen, el poder no corrompe, el poder revela quién eres realmente. Los débiles utilizan el discurso de la humildad para enmascarar su cobardía. Los fuertes utilizan la apariencia de humildad para elegir el momento adecuado para actuar. La humildad disfrazada es el último refugio de quienes han abandonado la lucha. Se escudan en la amabilidad para justificar su inacción. Pero aquellos que viven sin presencia, sin voz y sin poder de decisión, terminan viviendo a la sombra de quienes actúan. Maquiavelo no despreciaba la virtud, sino la ingenuidad que la acompaña cuando es ciega. Para él, la persona sabia debe comprender que el poder y la virtud pueden coexistir, siempre y cuando la virtud no se convierta en una atadura. La auténtica humildad es la de un guerrero que no necesita gritar victoria. Él conoce su fuerza y por eso puede permanecer en silencio. Actúa sin necesidad de demostrar nada. Y es precisamente por eso que su presencia se siente, incluso en el silencio. El mundo respeta a quienes saben cuándo guardar silencio intencionadamente, y teme a aquellos que sonríen sabiendo lo que podrían hacer, pero eligen no hacerlo, por estrategia, no por debilidad. Esta es la quinta ley del poder humano. Ser humilde significa reconocer las limitaciones, no renunciar al poder. Domina el arte de parecer amable mientras actúas con precisión, porque, al fin y al cabo, quienes dominan su propia fuerza no necesitan presumir de ella. Él simplemente espera, y cuando actúa, nadie duda de que fue una elección. Pocas cosas molestan tanto a un ser humano como ver a alguien que ya no necesita pedir permiso. La libertad de los demás es una ofensa silenciosa. Despierta en las personas inseguras una rabia innombrable. La rabia de quienes se dan cuenta de que el control se les escapa de las manos. Desde Maquiavelo se sabe que el poder no consiste solo en dominar cuerpos, sino también en capturar voluntades. Controlar las acciones es fácil. Lo difícil es dominar la mente. Y por eso toda sociedad crea mecanismos de domesticación, normas, creencias, reglas, roles. No para proteger la coexistencia, sino para evitar que alguien tenga demasiada libertad. El mundo enseña la obediencia y castiga a quienes eligen vivir de forma autónoma. La escuela te forma, el trabajo te mide, la familia te moldea. Todos te quieren, siempre y cuando sigas encajando en el espacio que te han dado. Pero en cuanto se rompe el molde, surge la incomodidad que provocas cuando empiezas a liberarte. Es el precio inevitable de la lucidez. Te conviertes en un espejo de lo que otros no tienen el valor de ser, y pocos pueden soportar ver reflejada su propia cobardía. Por eso empiezan las acusaciones. Has cambiado, eres frío, eres distante.
Eres arrogante, pero en realidad lo que cambió no fuiste tú, sino el poder que ya no les pertenece. Maquiavelo diría, el poder despierta la envidia, y la envidia es la reacción natural de los que no tienen poder. El hombre medio no odia el poder, odia no tenerlo. Y cuando alguien a tu alrededor logra la independencia emocional, financiera o psicológica, el sentimiento de inferioridad se transforma en crítica. Es el mecanismo de defensa de los débiles, atacar aquello que los hace sentir pequeños. Por lo tanto, es esencial comprender que nadie puede tolerar la libertad de otra persona durante mucho tiempo. La libertad es contagiosa, pero también provoca miedo. Ella rompe pactos tácitos de sumisión y obliga a los demás a mirarse en el espejo. Y la mayoría prefiere vivir en la cómoda ilusión de la obediencia antes que enfrentarse a su propia cobardía. Lo que debes entender es que cuanto más libre seas, más etiquetas recibirás. Y las etiquetas son las cadenas verbales de la modernidad. Sirven para contener el avance de quienes se niegan a arrodillarse. Decides distanciarte de quienes te manipulan. Dicen que es orgullo. Dejas de dar explicaciones. Dicen que es arrogancia. Tú pones límites. Dicen que has cambiado. Pero en el fondo, estos juicios tienen un único significado. Te has vuelto incontrolable. Maquiavelo concebía el poder como una danza entre dependencia y autonomía. Sabía que un verdadero gobernante no necesita aplastar a los demás, solo demostrar que puede sobrevivir sin ellos. El simple hecho de no ser dependiente ya supone una amenaza para quienes viven de la dominación. Evita justificar tu libertad. No expliques tus decisiones a quienes nunca quisieron entenderte, sino solo controlarte. La libertad no se defiende, se vive. Quien intente justificarlo acaba siendo pillado de nuevo. Existe una escena invisible que se repite en todas las dinámicas humanas. El momento en que la persona dominada se da cuenta de que podría liberarse de la atadura, pero teme al vacío. Y el dominador, a su vez, teme aún más darse cuenta de esto. Toda relación de poder se basa en un acuerdo tácito. Uno prefiere la comodidad de la dependencia, el otro prefiere el placer del control. Pero, cuando uno de ellos despierta, el pacto se rompe. Y es en este punto donde muchos renuncian a su propia libertad, porque se dan cuenta de su precio: soledad, rechazo y envidia. Sí, la libertad es cara, pero la servidumbre tiene un precio aún mayor. Se paga con el vaciamiento del alma. Cuanto más independiente te vuelvas, más intentarán los demás etiquetarte como difícil. Es un intento de menospreciarte para que ellos no tengan que enaltecerse. Pero quienes entienden el juego no responden. Simplemente observan. La madurez maquiavélica consiste en aprender a caminar solo, en silencio, incluso cuando se es incomprendido. No hay necesidad de demostrar nada. El simple hecho de ya no tener que complacer a los demás ya es prueba de poder. La persona sabia comprende que la incomodidad que causa es una medida de su fortaleza. Ser temido no es ser odiado, es ser reconocido como alguien que no se doblega, y el respeto nace de este reconocimiento tácito. Las aves heridas intentan cortar las alas de las que aún pueden volar. Esta es la sexta cruel verdad, y aquellos que aprenden a volar solos descubren que el viento del rechazo es el mismo viento que sostiene su ascenso. La sociedad teme la libertad porque no se puede comprar ni chantajear. Por lo tanto, aprender a vivir sin aplausos es un acto político. La soledad de la autenticidad es el precio de la soberanía. Cuando dejes de suplicar aceptación, te darás cuenta de lo que Maquiavelo siempre supo. La libertad es el único poder que no se puede dar, solo se puede ganar, y lograrlo requiere valentía, valor para perder, valor para ser incomprendido, valor para mantenerse en pie cuando todos intentan doblegarte. Esta es la sexta ley del poder humano. Evita justificar tu libertad. Guarda silencio y sigue creciendo. La incomodidad de los demás es prueba de tu progreso, porque
Al fin y al cabo, el precio de la libertad es alto, pero el precio de la servidumbre es vivir sin alma. Vivimos en una época en la que todo el mundo habla de empatía. Es elogiada en conferencias, eslóganes, redes sociales, empresas y discursos públicos. Pero cuanto más hablamos de ello, menos parece existir en realidad. La empatía se ha convertido en una moneda de cambio y, como todas las monedas sociales, se utiliza para manipular, no para comprender. Si Maquiavelo viviera hoy, sonreiría irónicamente. Él sabría que el hombre moderno simplemente ha cambiado el discurso de la moral por el discurso de la sensibilidad. Antes, se controlaba a las personas en nombre de la virtud. Ahora se las controla en nombre de la empatía. Pero el mecanismo es el mismo. Quien dicta lo que es empático, dicta lo que es aceptable. Y quienes se oponen a ello son castigados. La verdadera empatía es silenciosa y práctica. No necesita que la exhiban. Ella actúa, no interpreta. Pero lo que domina el mundo hoy en día es otra cosa, la empatía como instrumento de control. Ser acusado de ser frío, por no ceder emocionalmente, es una forma moderna de castigo social. Cuando alguien no reacciona como se espera, no llora en el momento adecuado, no se culpa a sí mismo por lo que no siente, rápidamente se le tacha de insensible. Pero lo que realmente está en juego es la incomodidad que provoca la lucidez. Una persona lúcida no se deja manipular por las emociones de los demás. Y esto supone una amenaza para quienes se ganan la vida con el teatro de la sensibilidad. Maquiavelo ya dijo: quien controla el discurso moral controla el comportamiento colectivo. Hoy, la moralidad ha sido sustituida por un nuevo dogma, la empatía obligatoria. Y cualquiera que se atreva a pensar fuera de esa regla es cancelado, excluido, silenciado. Lo que se presenta como virtud es en realidad una forma sofisticada de censura emocional. El manipulador moderno ya no necesita alzar la voz. Simplemente utiliza el argumento de los sentimientos heridos. Te acusa de ser duro, te hace sentir culpable, te empuja al papel de villano. Y en pocos minutos te encuentras dando explicaciones, disculpándote, renunciando a tus fuerzas para recuperar una falsa armonía. La empatía se ha convertido en el nuevo látigo de la moralidad. Tras esa apariencia dulce, se esconde un deseo de control. Detrás del lenguaje emocional hay cálculo. Y detrás de las lágrimas, a menudo hay manipulación. Hoy en día, la empatía se utiliza como arma de manipulación. Quienes exigen demasiada empatía buscan el control, no la conexión. Lo cierto es que quienes realmente lo sienten no necesitan exigirlo. Quienes sienten, actúan. Quienes exigen emoción, buscan poder. Maquiavelo diría que el gobernante más hábil es aquel que se gana el corazón de sus súbditos, pero nunca renuncia al suyo propio. Él comprende el valor de las emociones de los demás y las utiliza como un mapa, no como una guía. Lo mismo se aplica a la vida cotidiana. Comprender los sentimientos de otra persona no significa someterse a ellos. Comprender no es lo mismo que obedecer. Y aquí es donde la mayoría de la gente fracasa, confunde empatía con sumisión. Ella cree que ser comprensiva siempre significa ceder, siempre acoger, siempre dejar ir. Pero la empatía sin límites puede convertirse en servidumbre emocional. Ofrece compasión sin ceder el poder. Escucha, pero no confieses. Estas dos reglas son fundamentales para sobrevivir en un mundo que utiliza las emociones como armas. Puedes escuchar a la otra persona, comprender su dolor, pero nunca debes permitir que esa escucha se convierta en una invasión. Las tú. Manipulación emocional comienza en el momento en que te sientes culpable por establecer límites. A las personas fuertes se las acusa de ser frías porque no se dejan consumir. Pero es la frialdad la que preserva la claridad, y es esta claridad la que impide que el corazón sea utilizado como moneda de cambio por aquellos que buscan el control.
La psicología lo llama chantaje emocional. Maquiavelo la llamaría la política de la compasión. En ambos casos, el mecanismo es idéntico. Quien domina el ámbito emocional, domina el comportamiento. Por lo tanto, la persona sabia no rechaza la empatía, sino que la redefine. Lo siente, pero no cede. Él lo entiende, pero no se culpa a sí mismo. Actúa con bondad, pero nunca deja que la bondad lo debilite. Un abrazo puede ser un vínculo. Ten cuidado con quien te aprieta para probar tu debilidad. Esta es la séptima cruel verdad. El poder se disfraza de dulzura y la manipulación se viste de empatía. La verdadera empatía es una elección, no una obligación. Se trata de prestar atención sin perder la concentración. Se trata de ofrecer presencia sin renunciar al control. Se trata de ayudar sin convertirse en una herramienta. El mundo necesita empatía real, no empatía teatral. Pero solo es posible entre iguales, entre personas que no desean dominarse mutuamente, sino simplemente coexistir. Mientras exista el control, no hay empatía, solo política emocional. Maquiavelo, si escribiera hoy, podría decir: el poder no reside en quienes sienten demasiado, sino en quienes sienten conscientemente, y esta conciencia surge del dominio de las propias emociones, lo opuesto a lo que predica el sistema. La empatía es hermosa cuando es gratuita, pero cuando se impone, es tiranía disfrazada de virtud. Esta es la séptima ley del poder humano. Ofrece compasión sin ceder el poder. Escucha, pero no confieses, porque al fin y al cabo, quien controla sus emociones controla el mundo, y quien controla sus propias emociones se libera de él. Existe un tipo de soledad que no proviene de la ausencia de personas, sino de un exceso de percepción. Es la soledad de quienes ven lo que otros fingen no ver, de aquellos que perciben el juego detrás de las palabras, el cálculo detrás de los gestos, el interés propio detrás de la amabilidad. Es la soledad de los lúcidos. Maquiavelo vivió con esta soledad. Fue exiliado, acusado, incomprendido. Lo tacharon de cínico, inmoral y corruptor de las buenas costumbres, pero lo que hizo fue solo una cosa: mirar a ver los seres humanos sin filtro. Y el precio de ver demasiado siempre es el mismo: el aislamiento. Quienes son lúcidos pagan un alto precio por su claridad. No encajan porque ya no pueden creer en las mascarillas. No se emocionan fácilmente porque ya han descubierto el truco que se esconde tras el encanto. No confían en las promesas porque conocen el precio de la ingenuidad. Y eso los distingue de los demás. Sentirse fuera de lugar tras despertar a la verdad es una de las experiencias más amargas que alguien puede atravesar. De repente, el mundo entero parece infantil, superficial, artificial. Las conversaciones suenan vacías, las intenciones eran previsibles, y la mente, que antes buscaba aprobación, ahora busca silencio. Maquiavelo sabía que ese era el destino de quienes piensan demasiado. Un gobernante sabio debe saber ver lo que otros no ven y soportar el peso de ello. Esta frase es más que una advertencia política. Es un diagnóstico existencial. Ver la verdad requiere fortaleza, porque la verdad aísla. La claridad no es cómoda. Ella desgarra las ilusiones, y cada ilusión que desgarra se lleva consigo una forma de compañía. Pierdes amigos que vivieron una mentira, relaciones basadas en la dependencia, vínculos construidos sobre convenciones, y lo que queda es el vacío, un espacio entre quien eras y quien aún no sabes cómo ser. Pero es en este vacío donde nace el poder interior. La soledad, cuando se soporta con dignidad, se convierte en un laboratorio. Es allí donde el espíritu se reorganiza, la mente se agudiza y la presencia se solidifica. Mientras otros se distraen, el lúcido construye. Mientras otros buscan la aprobación, los lúcidos buscan la claridad.
La claridad tiene un precio, el aislamiento. Pero ese aislamiento es libertad. Quien pueda soportar estar solo jamás volverá a ser esclavo de la compañía. Quien encuentre la paz en su propio silencio jamás volverá a ser manipulado por la soledad. El mundo moderno teme la soledad porque no puede soportar su propia conciencia. Necesita ruido, distracción, movimiento constante para evitar quedarse mirando al vacío. Pero el vacío es el taller de los fuertes. Es allí donde se forman las mentes que gobiernan, no las que obedecen. Maquiavelo consideraba el aislamiento como una ventaja. El hombre aislado piensa con claridad. Lejos del bullicio de la cancha, percibe patrones que el clamor de la multitud oculta. Para el estratega, la soledad es el campo de entrenamiento de la mente. Quienes no aprendan a estar solos nunca liderarán a otros, simplemente serán uno más entre ellos. En la vida cotidiana, esta ley se manifiesta del mismo modo. Cuando decides cambiar, establecer límites, decir no, el mundo responde distanciándose. Pero esta separación no es un castigo, sino un filtro. Es el proceso natural de separar lo que te ata de lo que te fortalece. La soledad del lúcido es la puerta de entrada a la autoridad personal, porque cuando aprendes a ser autosuficiente, te vuelves intocable. Ya nada externo puede controlarte, ni necesidad, ni miedo, ni manipulación. El lobo que camina solo no está perdido, simplemente ha dejado de seguir a la manada. Esta es la octava y última verdad cruel. La independencia es solitaria, pero la servidumbre es asfixiante, y aquellos que han probado la libertad ya no aceptan la comodidad de una jaula. El silencio de los lúcidos no es vacío, sino poder concentrado. Cada minuto que pasas a solas es una inversión en tu fortaleza interior. Es, en este silencio, donde la mente aprende a distinguir lo esencial de lo superfluo, lo real de lo escenificado, lo duradero de lo fugaz. Maquiavelo no escribió para las masas, sino para los pocos que están dispuestos a pensar. Y pensar, en cualquier momento, es un acto de valentía, porque el libre pensamiento siempre amenaza el orden de las ilusiones. Quienes despiertan a la verdad deben estar preparados para el aislamiento que le sigue. Pero este aislamiento no es castigo, sino consagración. Es el precio que pagan los que han despertado para no volver a ser engañados. Esta es la octava ley del poder humano. Aprende a transformar la soledad en un laboratorio. El silencio es el campo de entrenamiento para la mente estratégica, porque el mundo perturba a quienes piensan, pero respeta a quienes guardan silencio a propósito. Y cuando el silencio se convierte en tu aliado, la soledad deja de ser dolor y se transforma en un trono, el trono invisible de aquellos que ven lo que otros se niegan a ver. Y cuando eso sucede, el despertar es definitivo. Respirar. Hoy te despiertas.